Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video te enseño cómo puedes hacer tu primera inversión en CETES Directo. Es un tutorial para principiantes en donde te explico a detalle cómo funciona cada opción que tú vas a estar seleccionando en CETES Directo. Así que quédate hasta el final de este video. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, vamos directo al grano para que tú puedas comenzar a hacer tu primera inversión aquí en CETES Directo. Número 1, te tienes que ir a la página oficial que se llama cetesdirecto.com. Te la dejo en el comentario fijado y descripción del video. Se va a ver así, y si todavía no tienes una cuenta, recuerda que aquí arriba tienes este apartado que dice abre tu cuenta. Le vas a dar clic. En cuanto le das clic se te va a abrir el formulario para que tú rellenes. Es importante que puedas rellenar absolutamente todo, y una vez que rellenes todo le vas a dar clic acá abajo donde dice continuar y vas a seguir el proceso para crearte tu cuenta. En tan solo unos 5 minutos tú ya vas a tener creada la cuenta. Te recomiendo que tengas a la mano tu identificación oficial, ya que te van a estar pidiendo los datos, ¿ok? Ahora, en cuanto ya tengas tu cuenta, simple y sencillamente acá en la parte de arriba le das clic en este botón que dice inicia sesión. Vamos a darle clic y aquí te va a pedir tu usuario, después te va a pedir una contraseña y por último le vas a dar clic donde dice inicia sesión para que ya puedas acceder al sistema. ¿Sale? Recuerda que también CETES Directo tiene su aplicación para que la puedas instalar en tu celular, pero si es tu primera vez te recomiendo que inicies sesión en una computadora como lo estamos haciendo ahora. Y bueno amigos, en cuanto tú inicias sesión se va a abrir como lo estamos viendo en pantalla. Te van a estar dando la bienvenida y en la parte de arriba vamos a tener todo el menú. La parte que más nos interesa en este momento es este botón que dice invertir, porque desde aquí vas a comenzar a realizar tu primera inversión en CETES. Vamos a darle clic y en cuanto le damos clic acá nos aparecen los instrumentos a los cuales nosotros vamos a estar invirtiendo. Como puedes ver hay muchos instrumentos, pero en este video vamos a estar viendo el de CETES. Simplemente vas a darle clic en CETES y aquí nos dice selecciona el plazo. Esto se refiere a cuánto tiempo tú vas a estar invirtiendo tu dinero en CETES Directo. Aquí cabe aclarar que recuerda que cuando tú inviertes tu dinero en CETES, tu dinero se congela y recuerda que te van a estar dando tu ganancia al término de esta inversión. Por ejemplo, si tú inviertes a 3 meses, ok, te van a estar dando tu dinero, tu ganancia al término de los 3 meses, te dan tu ganancia y también te dan tu capital, ok. Entonces por eso es muy importante que puedas elegir con seguridad a cuánto tiempo tú lo quieres invertir, ya que si por ejemplo tú necesitaras el dinero antes, puedes venderlo pero puedes perder dinero. Entonces es importante que puedas elegir cuál plazo te conviene más. Por ejemplo, si tú dices, sabes que yo en un mes sé muy bien que no voy a estar ocupando el dinero que voy a invertir, entonces adelante lo puedes hacer a un mes, ok. Para el ejemplo de este video vamos a escoger a un mes y aquí abajito, como puedes ver, tiene la tasa que te van a estar pagando. La de un mes dice 11.25%. Esto quiere decir que te van a estar pagando 11.25, pero lo proporcional, ok. Lo que tú tienes que hacer es sacar la calculadora y te van a estar pagando 11.25. Esta tasa que estamos viendo aquí se paga de forma anualizada, ok. Entonces 11.25 entre 12 es igual a 0.9375, es lo que te van a estar pagando por un mes. Entonces es muy importante esta parte porque luego hay muchas personas que piensan que CETES te paga, por ejemplo, 11.25 al mes, mes con mes. Entonces no funciona así. Y también recuerda que por ejemplo a 3 meses te pagan un poquito más, a 6 meses te pagan un poquito más, 12 meses también, y a 2 años como puedes ver aquí te están pagando 11.14. Entonces pues ahora mismo no convendría invertir a 2 años ya que paga menos, ok. Vamos a seleccionar este y en cuanto tú seleccionas este, aquí te aparece este mensaje, clic en aceptar y vamos a este apartado que dice compra de instrumento. Aquí también vienen puntos muy importantes, así que pon mucha atención. Lo primero que vemos es esto de fecha de subasta.
ahí nos aparece ya una fecha por defecto. La fecha de subasta son cada martes, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú generes esta orden de compra que estamos generando ahorita, por ejemplo, si tú la generas un miércoles, tu orden de compra se va a ejecutar hasta la fecha que te pone el sistema aquí, o mejor dicho, cada martes, ¿ok? Entonces, si haces una inversión un viernes, recuerda que tu orden de compra se va a ejecutar el martes. Esto es para que lo tengas presente, porque muchas personas que invierten aquí, que generan su orden de compra, piensan que al día siguiente se les va a ejecutar, pero no funciona así, al menos que tú lo hagas, por ejemplo, un día lunes, pues el día martes se te estaría ejecutando la orden de compra, ¿sale? Aquí pues nos da el número de serie, el monto de la compra, aquí es donde tú tienes que ingresar la cantidad que tú vas a estar invirtiendo. Recuerda que aquí tú puedes ingresar desde 100 pesos mexicanos, acá nos lo pone el importe mínimo 100 pesos mexicanos. Entonces supongamos que queramos invertir, por ejemplo, 1000 pesos mexicanos, ahí lo ponemos y seguimos con la forma de pago. Tenemos envío de recursos y tenemos bondía. Como es tu primera vez, lo más recomendable es que escojas envío de recursos. Entonces vamos a darle clic, y el envío de recursos significa que tú vas a estar haciendo una transferencia de tu cuenta de banco a tu cuenta de CETES Directo, ¿sale? Entonces lo único que tú tienes que hacer es abrir la aplicación de tu banco, dar de alta tu cuenta. Recuerda que cuando tú te registraste te asignan un número de cuenta de CETES, y esa cuenta la tienes que dar de alta en tu banco para que puedas hacer la transferencia. En este caso sería por 1000 pesos mexicanos, ¿ok? Y por último tenemos esto que dice reinvertir al vencimiento. Ok, entonces esto yo no lo recomiendo. ¿Y por qué no lo recomiendo? Porque realmente si tú necesitaras el dinero, no lo vas a poder sacar, ya que de forma automática se va a estar reinvirtiendo mes con mes. Entonces yo te recomiendo ponerlo en no. Si tú al término de la inversión quisieras volver a invertirlo, pues simplemente haces lo mismo que estamos haciendo aquí. Te vienes aquí y generas una orden de compra, ¿sale? Entonces no hay más misterio por esta parte, ¿sale? Por último, ya vamos a darle clic aquí en aceptar. Aquí te aparece una confirmación de compra, vas a darle clic en aceptar y te aparece aquí el resumen de la compra. De preferencia, pues revisa que todos estos datos estén bien, de forma correcta, y por último le vas a dar clic en confirmar. Te va a aparecer esta palomita de color azul y tú ya has realizado tu primera inversión en CETES Directo. Como pudiste ver, es muy fácil y muy sencillo. Recuerda que ahorita lo único que tienes que hacer es transferir de tu banco a tu cuenta de CETES Directo por la cantidad que tú vayas a invertir. Y por último, ya le vas a dar clic aquí en aceptar y te va a mandar pues a esta página, que es donde si tú quieres hacer otra inversión la puedes hacer, ¿sale? Recuerda que para que tú puedas revisar cómo va tu inversión, tienes este botón que se llama portafolio y le vas a dar clic. Ok, ahí yo le di clic. Como puedes ver, aquí en este menú tenemos el portafolio de instrumentos y te va a aparecer así como te lo enseño con la flecha. Te va a aparecer CETES, abajito la fecha a la cual tú fijaste tu inversión, te va a aparecer la cantidad, y este apartado que dice plusvalía minusvalía es cuánto tú has estado ganando por tu inversión en CETES Directo, ¿ok? Entonces aquí en el apartado de mi portafolio puedes ver y puedes ir monitoreando tu cuenta de CETES para que vayas viendo cuánta cantidad tú vas ganando al mes, o dependiendo del tiempo que tú hayas puesto tu inversión. Por último, te voy a enseñar cómo tú sabes cuando hiciste una transferencia de tu banco a tu cuenta de CETES, cómo sabes que realmente esa transferencia se está efectuando de forma correcta. Bueno, nos vamos aquí al apartado que dice movimientos y aquí nos aparece esto de ingresos de efectivo. Vamos a darle clic y como puedes ver, aquí te van a estar apareciendo las transferencias que tú hayas realizado, ¿ok? Por ejemplo, como puedes ver, aquí yo tengo una transferencia, ahí nos aparece la fecha y nos aparece el importe
la cantidad que nosotros hemos transferido, ¿sale? Aquí dice importe rechazado. En dado caso que tu transferencia se rechace, aquí te va a aparecer la cantidad. Como puedes ver, a mí me aparece 0 pesos, quiere decir que no se rechazó. Y aquí dice importe ingresado, ok, te va a aparecer la cantidad que tú hayas transferido. De esta manera tú te puedes asegurar que realmente la transferencia que tú hiciste se está efectuando de forma correcta. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Si tienes alguna duda, escríbeme un comentario en este momento para que yo te pueda ayudar. También te invito a que te puedas suscribir a mi canal, ya que realmente me estarías apoyando bastante. Recuerda que te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram. También cualquier duda, por allí me puedes mandar un mensaje y también voy a estar respondiéndote. Así que muchas gracias. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.